Por tanto, él les dice, hay que convertirse, conviértanse y crean en este proyecto, o sea, crean en el Evangelio, o crean en la buena nueva, o sea, tengan fe. El tema de la conversión es fundamental, porque la conversión precisamente significa pasarse a este proyecto. Se está hablando de un cambio de lugar social, nosotros diríamos un cambio de clase. Pasarse precisamente del proyecto, en ese momento el proyecto dominante en Israel era el proyecto sacerdotal, o sea, el proyecto que habían elaborado los sacerdotes, ¿no? Una sociedad que se dividía entre los puros y los impuros fundamentalmente, dominadores y dominados, ¿no es cierto? A su vez bajo la dominación del Imperio Romano, y por lo tanto la conversión significaba naturalmente una transformación del sujeto individual, del sujeto militante, pero esa transformación es una transformación social, es decir, es un cambio de lugar social desde donde se puede luchar por la realización de este reino de Dios. Y naturalmente que hay que creer, porque sin fe no se va a ningún lado. Es decir, hay que creer en el Evangelio, o sea, creer en este nuevo mensaje. El Evangelio, a su vez, no es una invención de los cristianos, no es una invención de los evangelistas, no es una invención de Marcos, sino que el Evangelio atraviesa toda la historia antigua, pero el Evangelio siempre era el anuncio que hacía el rey, o que hacía la corte, o que hacía el emperador. El Evangelio en la época de Jesús es el Evangelio imperial, es el Evangelio de Augusto, ¿no? Que es a su vez el Salvador, porque el Salvador también es el que está en el poder. Los salvadores eran los reyes, era el emperador, porque eran los únicos que podían asegurar las condiciones de vida de la sociedad. Y por lo tanto, el Evangelio lo anunciaba siempre el poder. Aquí Jesús anuncia un contraevangelio, digamos así. El Evangelio ahora no viene de arriba, no viene del poder, sino que viene de abajo, viene del pobre. Viene de Jesús de Nazaret, del campesino Jesús de Nazaret, y con Jesús de Nazaret de los pobres, o sea, fundamentalmente de los campesinos, porque el movimiento de Jesús es fundamentalmente un movimiento campesino. El campesinado era la base de producción de ese tipo de sociedad. Y en la época de Jesús, estamos hablando de las primeras décadas de la era cristiana, toda esa región y la sociedad judía pasaba a depender del Imperio Romano. Había sido incorporada desde el año 63 por Pompeyo a la República Romana, que ya era una república imperial, y luego al Imperio Romano, y esto había creado una crisis muy profunda en el campesinado judío, sobre todo en la parte norte, o sea, en la parte de Galilea, porque ahora había que pagar tributos pesadísimos, porque además de mantener el templo, mantener, digamos así, el estado sacerdotal, ahora había que mantener al ejército romano, al prefecto romano, había que mandar a su vez tributos a la corte de Roma, y las propiedades, los campesinos comenzaban a perder sus propiedades, las comunidades campesinas eran destruidas, y es en ese contexto que surgen los movimientos insurreccionales o movimientos revolucionarios proféticos.